Buenos días, buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Les estamos hablando, en mi caso, Marcelo Maina, profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, desde la ciudad de Barcelona, desde uno de los edificios de nuestra propia universidad. Aquí a mi izquierda está una colega que se llama María Pérez Mateo, colega participando también del proyecto que da un poco excusa a este webinar, que dio excusa para primero el curso que estamos ofreciendo y segundo para esta posibilidad de poder hoy compartir un momento juntos. También están conectados más directamente con nosotros desde el TEC de Monterrey y desde la UNED de Costa Rica, unos colegas que forman parte de este proyecto. Quisiera hacer una aclaración previa. Este webinar lo hemos pensado fundamentalmente para las personas que están siguiendo el curso sobre recursos y prácticas educativas ofrecido en el marco del proyecto de oportunidad, que ha sido una convocatoria abierta, digamos, a la mayoría del público posible. Yo estoy recibiendo un sonido de un teclado, no sé si debo advertir este tema para que se cierre en todo caso, pero para que no haya interrupciones en la parte de sonido. Bueno, volviendo un poco a este tema, quería agradecer la presencia de todos aquellos participantes del curso que están hoy asistiendo a este webinar. Recordar al resto que no ha podido asistir que esperamos tengan un momento para verlo en diferido, que no se trata de un webinar de carácter obligatorio, simplemente de una oportunidad de discutir un poco más en profundidad ciertos temas que queremos compartir con ustedes. Y para aquellos que no forman parte del curso en particular, esperemos que lo que discutamos hoy les sea de utilidad para vuestra propia práctica. Entendemos que la mayoría de quienes se han anotado para participar de este evento también son personas que están trabajando a nivel de educación superior y en universidades. Voy ahora en este momento a compartir, voy a desaparecer un poco de la imagen y voy a compartir un PowerPoint con ustedes para soportar un poco la exposición del día de hoy. El objetivo de nuestro encuentro es ahondar un poco sobre esta noción de las prácticas educativas abiertas y qué relación tienen con la innovación del aprendizaje en educación superior. Una breve salvedad primero que hemos aprendido de nuestro webinar anterior es que algunos participantes nos decían que no tenían muy en claro desde dónde se podía participar. Esta es una captura de pantalla del webinar anterior, que era de introducción al curso. Verán que con el cursor estoy indicando un área que es la que ustedes visualizan en este momento en YouTube, donde están recibiendo audio e imagen. Y en la parte derecha existe la posibilidad de participar. Para eso, digamos, los invitamos a que sí sea, accediendo a vuestra propia cuenta de YouTube y tendrán la oportunidad de dialogar con nosotros. Una sugerencia quizás primera es para que vayamos viendo quiénes estamos en este momento siendo parte de este encuentro, es invitarlos a presentarse brevemente, diciendo desde dónde se conectan y quizás por qué están conectados con nosotros en este momento. Como les decía, este webinar está orientado a profundizar ciertos aspectos que se están trabajando en este momento en relación a las prácticas educativas abiertas y los recursos educativos abiertos en el marco de un curso que se denomina Principios y Estrategias de Educación Abierta para la Innovación Docente. En este webinar en particular está orientado a tratar de dar algunas pistas para el trabajo de las actividades 2 y 3 de este curso, una actividad que está orientada a hacer un análisis y diagnóstico de la propia práctica y de las propias propuestas de formación que cada uno de los participantes de este curso realiza, y también una actividad 3 que propone la creación o la reutilización de manera significativa de recursos educativos abiertos en las propias propuestas. Dicho esto, el objetivo de este seminario entonces es explorar ciertas potencialidades que las propias prácticas educativas abiertas tienen para la innovación y quizás ilustrar alguna serie de tendencias alineadas con el concepto de educación abierta en general, de trabajo en red, y el impacto en la propia práctica. En la propia práctica nos referimos en términos de funciones, de roles, de responsabilidades y de cómo concebimos las experiencias de aprendizaje a partir
de una nueva realidad que tenemos hoy, que es el de trabajar en red con una serie de recursos ilimitados. En otras palabras, ¿qué tipo de prácticas de enseñanza y aprendizaje o aprendizaje promueven los REA y las prácticas educativas abiertas? ¿Y cuál es cierto valor añadido desde lo pedagógico de los REAs y de las prácticas educativas abiertas? Simplemente para recordar nada más brevemente, quienes no están familiarizados con el concepto, yo espero que quienes participan hoy de este webinar, que son alumnos y participantes del curso, tienen muy en claro estos conceptos, pero si no, para refrescarlos un poco. ¿Qué hablamos cuando hablamos de recursos educativos abiertos? Quisiera solamente señalar que son los recursos o materiales de aprendizaje que se encuentran bajo alguna licencia y que pueden ser utilizados en el marco de las experiencias de aprendizaje que diseñemos y que pongamos en práctica, en marcha. Este tipo de recursos pueden ser de todo tipo de formatos y normalmente accesibles a partir de la web. Lo que los caracteriza es que tienen una licencia que nos permite de manera clara saber cómo podemos hacer utilización de esto. Mucho de esto, para dar ejemplos, son artículos que existen en la web, materiales que los propios profesores publican dentro de repositorios que las propias instituciones tienen o de meta-repositorios que colectan distintos recursos que ponen a disposición de la comunidad, siempre bajo algún tipo de licencia que facilita su uso. Ahora bien, el concepto un poco más novedoso y menos utilizado es el de prácticas educativas abiertas. El de las prácticas educativas abiertas tiene relación directa con los recursos, porque en realidad quienes estaban trabajando en el campo de los recursos educativos abiertos desde hace más de una década se dieron cuenta que había que ampliar un poco la noción para lograr que los recursos educativos abiertos puedan ser utilizados, se pueda conocer de qué se trata y se pueda entender de qué manera puedo hacer un uso útil de esto dentro de mi aula, ¿no? O dentro de mi espacio de enseñanza-aprendizaje. Se acuña este concepto de prácticas educativas abiertas, muy relacionado fundamentalmente a un proyecto europeo que se denomina OPAL, y se refiere entonces a todas prácticas que de alguna manera fomentan el uso de recursos educativos abiertos, pero desde una perspectiva un poco más amplia, no agotada en el recurso en sí, ni concentrada en el recurso en sí, sino en la promoción de modelos pedagógicos innovadores, que incluye algo muy importante dentro del concepto, que es el empoderamiento de los estudiantes. Ya lo veremos en detalle más adelante de qué entendemos por esto. Y una de estas maneras manifiestas y más claras de entender el empoderamiento de los estudiantes es asignarles y entenderlos dentro de esta relación que mantenemos en una situación de aprendizaje como lo que llamamos coproductores. No solamente receptores, sino activos participantes en la generación de conocimientos válidos, no solo para ellos, sino también para el resto del grupo, e inclusive, si esto se comparte a nivel de repositorios en la web, de que quienes encuentren útiles. Nos centraremos hoy fundamentalmente en esto y no en el área de políticas institucionales, y nos centraremos también en los roles fundamentalmente de los agentes o actores que llevan adelante estas prácticas, que son los profesionales de educación y los estudiantes. Verán que el concepto es más abarcativo, refiere también a tomadores de decisión, refiere a gestores, administradores de organizaciones educativas u organizaciones relacionadas con la legislación a nivel de educación, pero no es el objeto de discusión del día de hoy. Nos centraremos entonces en las prácticas a nivel de la pedagogía y de los roles y a nivel de cómo impacta esto en profesores y estudiantes. Muy bien. Discutiendo un poco sobre cómo abordar este aspecto de qué podemos hacer con los recursos educativos abiertos, más allá de entender fácilmente de qué se trata, si queremos tradicionalmente de un material de aprendizaje, qué aspectos innovadores están presentando estos recursos. Obviamente hay 4 elementos fundamentales que hemos identificado fácilmente, que es la disponibilidad de recursos, no solamente de base textual, sino la disponibilidad de recursos muy ricos, lo que podríamos llamar multi e hipermedia, conectados, vinculados entre sí, que además, muy actual, se encuentran disponibles y posibles de consulta desde distintos entornos que incluyen todo tipo de dispositivos móviles, no solamente del propio ordenador, sino también desde cualquier lugar donde nos situemos, y no solamente están circunscritos al uso dentro del aula, y a su impacto en estas prácticas en lo que entendemos el rol del profesor y el estudiante, donde sin
muy de manera simplificada entendemos una transformación del rol del profesor como centro de la situación de aprendizaje a un rol más de facilitador del aprendizaje, de soporte, de un estudiante que ya no es un estudiante, como entendemos tradicionalmente, un estudiante receptor, sino un estudiante proactivo y que además trabaja y colabora entre pares. Quisiera dar 3 referencias que un poco inspiran esta organización de entender las prácticas educativas abiertas y su impacto a nivel pedagógico. Y en este sentido, quería citarles un texto sobre lo que se llama la pedagogía de la abundancia, que es un texto interesante porque hoy pasamos de tener recursos finitos a recursos, no diría infinitos, pero sí muy abundantes en cantidad y en variedad. Es un texto de Martin Weller de 2011, ahí lo ven citado. Obviamente, toda esta noción está sostenida por nuevas maneras de entender el aprendizaje y la generación del conocimiento, a la que tradicionalmente conocíamos quizás quienes estamos más en el ámbito. Muy en boga, por ejemplo, el constructivismo desde los 70. Hay una nueva definición que trata de explicar cómo ocurre el aprendizaje, cuáles son las maneras de aprender hoy en esta sociedad conectada, que es a partir del concepto de conectivismo elaborado fundamentalmente por George Siemens. Ahí cito uno de los pioneros trabajos de él, que en realidad es un artículo de una revista que se encuentra en línea del año 2005, que se denomina Conectivismo, una teoría del aprendizaje para la era digital. También texto controvertido en el sentido si es teoría o no es teoría, forma parte de los debates, por lo menos en investigación en educación actualmente. Pero sí entendemos que conceptualmente es interesante de explorar. También un texto de Siemens junto a Cormier, algo más reciente, del año 2010, que relaciona todo este aspecto de las prácticas educativas abiertas y los recursos educativos abiertos en una publicación de EDUCOS también accesible de manera abierta en línea, que ahí cito. Sobre estos 3 elementos iremos entonces desarrollando la presentación como continúa. Hablamos de la disponibilidad y de la abundancia de recursos. Usualmente el debate es un poco pobre, si se quiere, si se entiende nada más que estos recursos forman parte de un contenido. Pero este contenido tiene ciertas características que quizás antes, si bien había disponibilidad de recursos, no eran específicas a lo que hoy podemos hablar, de la gran disponibilidad, de un concepto de accesibilidad también asociado, de la posibilidad de acceder a enormes cantidades de contenidos en formatos diferentes, en la posibilidad de manipular estos contenidos en línea y de poder organizarlos de manera coherente en función de objetivos concretos, esta noción de agregación de contenidos, en función de esa maleabilidad y esta posibilidad de trabajar no solo los contenidos y agruparlos, sino trabajarlos de manera interna, en adaptarlos, en localizarlos, es decir, en llevarlos y adaptarlos a las realidades locales, a las necesidades de cada uno de nosotros, pero también esta posibilidad que hoy permite la web, fundamentalmente con el surgimiento de la web 2.0, de la posibilidad de generar contenidos y de compartirlos a escala mundial de manera muy simple. Y esta idea también impacta a nivel del tipo de práctica que hacemos educativa. La idea entonces es, ¿qué impacto tiene esto, estas nuevas características de la abundancia de contenidos en el diseño del tipo de aprendizaje que hacemos, en nuestra propia práctica docente, en la innovación pedagógica y en la mejora como último objetivo de la educación? Permítanme ahondar sobre ciertas características, sobre qué significa la noción de apertura en los recursos educativos abiertos. Y apertura sí se la asocia con la noción de gratuidad, es una de las dimensiones, quizás la dimensión que podríamos denominar económica, pero Lane, en un texto bastante reciente de 2010, también de la revista Gime, que es una revista abierta también, ahí encuentran el vínculo, nos hace reflexionar de manera más amplia. Dice, hay varias dimensiones de la noción de apertura que son importantes de tener en cuenta y que van a impactar en la manera en que podemos pensar la utilización de los recursos educativos en nuestras propias asignaturas, materias, en nuestros propios programas. Está la dimensión legal, que es la que se ocupa además de las opciones de la licencia, de cómo podemos reutilizar, o si en el caso que seamos creadores de contenidos, poner a disposición de los otros
garantizándonos el reconocimiento de la autoría de materiales o siendo leales al reconocimiento de la autoría de otros. Dentro de lo que serían las licencias hay mucha variedad. La que creo que es una de las más interesantes es aquella licencia que permite reconocer la autoría, pero además permite retrabajar, como les decía, los propios materiales. Una licencia que de alguna manera, bueno, que está permitiendo que yo pueda adaptar el material a las necesidades particulares de mi situación. Hay una dimensión práctica también de la apertura de los recursos que tiene que ver con la facilitación del acceso de estos recursos, la facilitación de la descarga, de la reutilización, de poder manipularlos. Y en ese sentido hay una dimensión que se denomina técnica, que atiende ciertos elementos que facilitan no solo el poder disponer del recurso, sino el poder adaptarlo, manipularlo. Simple y llanamente explicado, pongámonos el ejemplo de cuando uno necesita trabajar un PDF y si necesitaría modificarlo, qué problemas encuentra al momento de tener que reeditar un documento en PDF, que si el autor lo hubiese facilitado también en un formato mucho más simple, como un RTF o un DOC, para que nos entendamos todos en general, esto facilitaría muchísimo la tarea de poder retrabajar esto y adaptarlo a mis necesidades. Y obviamente hay dos elementos que nos interesan en particular hoy, que es la dimensión pedagógica. Es qué impacto tienen analizando estas características que mencioné antes dentro de la práctica educativa. Y hay un elemento que también podría estar incluido dentro de la pedagógica, pero me parece un acierto del autor en este caso, de separarla y para ponerla de relieve, para ponerla de manifiesto, ¿no? Que es el elemento transformativo. ¿Qué significa hoy hacer educación en el nuevo contexto en red? Entonces hay un llamado a la transformación de la educación, atendiendo a todas las capacidades que la red y estos recursos, la abundancia de disponibilidad de recursos nos está permitiendo. El Community College Consortium, que es una asociación de community colleges, ha hecho un análisis interesante de qué tipo de beneficios traen los recursos educativos abiertos. No leeré todos en detalle, pero la idea es que existen ciertas hipótesis que promueven la innovación pedagógica y evita basar la enseñanza exclusivamente en un libro de texto. Quizás debería contextualizar un poco este elemento. Yo no conozco la realidad de cada una de las universidades, pero normalmente es muy común utilizar una serie de recursos limitados, incluso la utilización de un libro de texto como eje fundamental de la asignatura que se brinda. En ese sentido, hay toda una serie de proyectos, sobre todo en América, pero aquí quise poner a colación, aquí lo voy a indicar con el cursor, el proyecto Latin, que es otro proyecto europeo como el que estamos llevando adelante nosotros a Oportunidad, que se preocupa por la creación de lo que se llaman open textbooks, o libros abiertos, si se quiere. Pongámoslo fácilmente también, entendámoslo, que a través de esto lo que se están pretendiendo son varias cosas. Por un lado, a la estandarización típica de los libros y al costo, es la reducción del costo y la posibilidad de poder trabajar con libros que tienen licencias abiertas y que permiten un trabajo colectivo sobre estos textos y además un espacio de adaptación de estos textos a los propios contextos. Simplemente entendámoslo, enseñamos álgebra y quizás en Venezuela entendemos algún ejemplo muy concreto que queremos usar haciendo referencias muy contextuales que no son exactamente las mismas que se utilizarían, no sé, en Argentina o en México. Y este tipo de proyectos que buscan generar la colaboración y la construcción colectiva de textos, además brindar esta posibilidad de apertura. Entonces, de alguna manera, estos proyectos que están fomentando el uso y la creación de libros en abierto, tienen esta intencionalidad de proveer una serie de alternativas al típico libro de texto y de alguna manera mejorar la calidad de la enseñanza. En ese sentido, promueven en sí ya la innovación pedagógica. Reduce el costo de materiales y proporciona las posibilidades de compartir, de poner en común. Y de esta apertura y esta facilitación de la apertura también
en el último punto me refiero, facilita el ciclo de retroalimentación y a la mejora continua de esto, sin trabas de tipos legales y la posibilidad de crear distintas versiones. Estos son algunos de los beneficios de la utilización del REA que tienen un impacto a nivel de la pedagogía. Y aquí empezamos a ver de manera bastante simple cómo esto tiene un impacto. Los recursos educativos abiertos sí van manteniendo un impacto no solo en la calidad de la educación, sino en las maneras en que concebimos y creamos. Y hay un elemento agregado que es el de la inteligencia colectiva, de poner en conjunto la producción de materiales que a su vez de disponerlos y de ponerlos a disposición de los otros podemos retrabajar y adaptar a las propias necesidades. Otra de las características de estos recursos, como hablábamos en un principio, era el tema de las posibilidades multimedia que estos ofrecen. Ya no estamos hablando, y ya quiero superar toda la intencionalidad de la creación de libros de textos, es pensar en también materiales multimedia. Sobre una misma temática hay disponibilidad enorme. Aquí ilustro quizás, por ejemplo, algo simple y común a todos, como es un webinar destinado a todas las disciplinas, de tratar de entender, de ver y de ilustrar de qué manera podemos trabajar, por ejemplo, un concepto como el del sistema solar, desde un texto de presentación muy bien escrito. Quienes tengan alguna reticencia sobre Wikipedia, quisiera decir de que hay que ir caso por caso y ver que hay algunas cosas que están muy bien desarrolladas y que pueden ser reutilizadas, un texto. Pero además, quería poner el ejemplo de profesores que han trabajado, presentaciones que han puesto en SlideShare, o vídeos que ilustran muy bien la temática, o, por ejemplo, ciertas instituciones, como NASA en este caso, que ha puesto a disposición y en la web una animación que además es interactiva y que permite aprender de manera muy diferente sobre cómo funciona el sistema solar en sí. Este es solamente un ejemplo para decir qué disponibilidad tenemos en repositorios existentes de materiales y cómo estos materiales pueden jugar como un elemento, además de mejorar el aprendizaje, como un elemento muy motivador y que atienda un poco a las preferencias de cada uno de los alumnos, que siempre hablamos de la parte más difícil de los estilos de aprendizaje. También nos quede muy claro cómo esta abundancia de materiales nos está facilitando un poco la vida como profesores y diseñadores de experiencia de aprendizaje al disponer de una serie de materiales muy ricos que serían muy demandantes de tiempo de realizar y costosísimos también. Y sin embargo los podemos ya disponer. Lo importante es hacer un buen uso de ellos y una buena selección. Y en este sentido, otra de las estrategias que se pueden dar a través del uso de recursos educativos abiertos, ahí estoy hablando de algo que en lo particular he implementado, que es esta noción de agregación de recursos o colección de recursos sobre una temática y este rol que podemos tener como profesores de lo que se llama en inglés curator, que he tenido bastantes dificultades de tratar de traducir, que sería curador o algún elemento, o cuidador. En realidad viene para ser del rol o función que cumplen aquellos organizadores de una exposición de arte, que tienen la responsabilidad de seleccionar las obras de arte, de situarlas dentro de un espacio físico para que sean aprovechadas al máximo y disfrutadas al máximo por el público. Bueno, es esta noción que se utiliza hoy también en el ámbito de los recursos educativos abiertos de curador sobre ciertas temáticas. Ahora, ¿esto es algo exclusivo del profesor? No. Esto también puede ser un rol que uno podría asignar como una actividad de aprendizaje a los propios alumnos. Lo importante es tener la capacidad de hacer una buena selección de aquellos recursos de calidad y organizarlos de manera coherente. En este caso es para hacer investigación en e-learning, que los he organizado de aquel estudiante de máster que necesita algún apoyo complementario, una agregación de recursos que atiende al tipo de actividades que debe desarrollar en el proceso de investigación. Están organizados y hay muy buenas referencias donde hay presentaciones en vídeo, hay presentaciones textuales, hay presentaciones tipo diaporamas, ¿no? Y hay toda una serie de elementos que se actualizan de manera automática que hacen que este sitio sea vivo y sirva a la finalidad que tiene. Aquí quería presentar otro caso que es un poco otro ejemplo del tipo de estrategias pedagógicas novedosas que implican grandes cambios a nivel de cómo conseguimos los roles y qué es el conocimiento. En este caso es un proyecto
también con un grupo de colegas dentro de la universidad que atendió a la generación de recursos educativos por parte de lo que consideraríamos expertos, un profesor que escribe material educativo, pero que a la vez está puesto, inserto dentro de una situación de aprendizaje, donde hay una serie de actividades tendientes a trabajar sobre ese contenido en sí, a trabajarlo de manera multimedia y hipermedia, como les decía. Entonces, la plataforma indicada para este tipo de trabajos y de experiencia es una wiki, que permite, tiene todo este tipo de capacidad de integración de materiales, muy rica y de manera simple, pero además supuso el pensar situaciones de aprendizaje donde los contenidos también son generados por los estudiantes y hay mecanismos de validación social, lo que llamábamos un poco de social appraisal, para validar estos contenidos y aumentar este recurso en sí, adaptado desde la propia perspectiva de los alumnos. Es una experiencia que estamos repitiendo, que es muy rica y que supone una manera también diferente de entender cómo generamos conocimiento y qué valor le damos al conocimiento que generan los propios alumnos. Quisiera dar ahí entonces una referencia sobre este trabajo. Este texto que un poco ilustra este trabajo está referenciado dentro del propio curso y espero que les sea de utilidad en la resolución de las actividades docentes, al menos inspirador. Hay otro elemento también que nos trae hoy día los recursos disponibles, recursos educativos abiertos, y que a veces no pensamos demasiado. Es decir, cómo introducimos nuestras otras voces dentro del espacio cómo enriquecemos la discusión, no solo desde la perspectiva del profesor o desde la opinión del alumno, sino también desde otros lugares. Hoy existen disponibles en la web cantidades de recursos en vídeo, por ejemplo. Para darles ejemplos, el más conocido es el iTunes U, donde universidades prestigiosas han puesto grabaciones de sus profesores o los propios MOOCs, ¿no?, que hoy conocemos. Pero también existen otros sitios interesantes donde existen otras voces, que no solamente tienen que ser las de expertos, sino que pueden ser otras voces que son útiles al tipo de actividad que estoy realizando. Existen sitios de conferencias que ponen los keynote speakers y las grabaciones de keynote speaker en línea. Existen ciertos sitios profesionales o asociaciones profesionales que también organizan webinars y, como en este caso, ponen a disposición del mundo estas ideas. Y existen sitios locales, quizás sitios como televisoras. Estoy pensando en Radio y Televisión Española, que tiene un sitio que conozco yo particularmente, que tiene sitio educativo. Pero existen otras como ATEI, que tiene que ver con, no recuerdo exactamente las siglas, pero es sobre televisión en Iberoamérica. Verán que existen una riqueza innumerable de recursos disponibles y otros que uno puede generar gracias a esta ruptura con el espacio que hoy nos permite las redes. ¿Por qué no pensar generar estas otras voces, estas opiniones, estas discusiones? La discusión sobre en torno a ciertos temas controvertidos, también haciendo utilización de tecnologías como el que estoy utilizando en este momento, que es un Hangout y el YouTube, o el propio Skype que todos conocemos, u otros servicios comerciales como Webex, que son sitios para reuniones virtuales o para videoconferencias, o el propio AdaConnect. Con esto es una especie de salpicado, si quieren, de ideas y de ejemplos que buscan inspirar un poco cómo estos recursos, si bien en sí no se agotan en sí como recursos, sino que impone repensar las situaciones de aprendizaje y repensar la manera en que vamos a generar este espacio de enseñanza y de aprendizaje. Ahora bien, los recursos también educativos, y aquí me permito utilizar un trabajo interesante de Fred Mulder que presentó en el año 2012 sobre ciertos procesos, más destinado en su caso a pensar en modelos de sustentabilidad con recursos educativos abiertos, pero de pensar reaprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre un recurso que encapsula contenidos o conocimientos, si se quiere? Estoy más cómodo con la idea de contenido, pero bueno, la terminología cada uno la puede adaptar a cómo crea que mejor es. Pero como estos recursos, de alguna manera, tienen un cierto grado de posibilidad de brindar aprendizaje, pero ciertas limitaciones también. El recurso, el de base más entendido es el del encapsulamiento de contenido y conocimientos. Algunos recursos educativos abiertos un poco más elaborados incluyen en sí ejercicios, prácticas, algunos elementos de evaluación. Y algunos también tienen un esfuerzo, sobre todo aquellos diseñados desde universidades a distancia o abiertas, que
todo se basa generalmente en modelos asíncronos, o donde todo recae el aprendizaje dentro de también los recursos, una cierta inserción de la didáctica y de un trabajo de guía para sostener el proceso de aprendizaje. Ahora, dentro de este modelo existe también la necesidad de contar con algunos otros elementos que pueden ser necesarios para realmente garantizar el aprendizaje. Y en este caso Mulder habla de los servicios educativos abiertos, ya no encapsulados dentro de lo que podríamos entender como REA, sino como servicios adicionales, que serían la tutoría, las consultas o los propios trabajos en comunidades de práctica. Y aquí el elemento, claro, fundamental que tiene que ver con el tema de la evaluación y de la certificación. En este sentido, podríamos estar diciendo que el ciclo del aprendizaje se puede dar a distintos niveles, pero que un aprendizaje de ciclo completo es cuando también alguna persona, persona e institución en quien depositamos la confianza, valida que los aprendizajes adquiridos son los que corresponden. Por eso esto nos lleva a pensar que los recursos educativos abiertos, la disponibilidad de recursos educativos abiertos y la noción de redes no eliminan la presencia del profesor y la necesidad del profesor, presencia de distinta manera, ¿no? A través de los materiales, pero también como recurso que da garantía de los aprendizajes, que soporte y facilite el aprendizaje. Todas estas teorías nuevas no tratan de eliminar al docente del escenario del aprendizaje, sino simplemente de decir cuáles son los nuevos roles que debe asumir un profesor, a lo que tradicionalmente entendíamos como transmisor de conocimiento. En este caso está el texto que les citaba al principio de 2010, donde se mencionan ciertos ejemplos de cuáles serían algunas funciones específicas dentro del rol del educador en este nuevo escenario de conexión y de conectividad. Voy a solamente citar uno o dos, ¿no? El de agregación ya lo habíamos dicho, como el de resaltar ciertos patrones de discusiones y de contenidos, de organizar, y ahí en ese sentido las tácticas son muchísimas, desde Google Alerts a sistemas automáticos o herramientas visuales. Pero quizás el concepto de curador, como vimos hoy, o el concepto de orientador o wayfinding, que también es de difícil traducción, tiene que ver con el asistir a los estudiantes a la construcción de sentido a partir de la gran cantidad de recursos a los que consulta y de posibilidades de diálogo que puede establecer a nivel de la red. Y obviamente algo que es importantísimo es la noción de presencia. Esto ya se viene hablando en el ámbito de la educación a distancia, la educación en línea desde hace mucho tiempo. Pero es el de mantener una presencia para garantizar que el aprendizaje se viene realizando de manera coherente, de manera progresiva, y dando cierto respaldo a que el tipo de aprendizaje que se realizan son los que deben ser. Para esto hay toda una serie de tácticas y de herramientas posibles, ahí se las dejaré para que la puedan ver luego en detalle, y controlando el horario también al mismo tiempo. Pero no quería dejar también de ahondar en los cambios que se están haciendo a nivel de los estudios. Cómo estamos entendiendo este nuevo escenario que se articula en un espacio abierto, que no está circunscrito a los espacios del aula o del entorno virtual del aula, si quiere, físico o virtual del aula. Y tiene que ver con el empoderamiento del estudiante. Está soportado, digamos, más conceptualmente en lo que hoy se está elaborando como teoría dentro de la pedagogía, que es la pedagogy o paragogy, que si se quieren son ciertas nociones avanzadas de la noción de colaboración, que para quienes conocen un poco del tema, se basan, y esto no es necesario que todo el mundo lo conozca, simplemente lo mencionamos para decir que esto tiene una base teórica relativamente sólida, si se quiere, que abarca desde la teoría constructivista de Vygotsky a la condición distribuida de Hodgkin, a la educación, los principios de educación de adultos de Knowles, la noción de conectivismo que abordamos hace un momento, o las propias comunidades de práctica de Weinberg. Pero lo interesante de esta noción de empoderamiento es que qué nuevas estrategias pedagógicas nos permiten diseñar y imaginar, ¿no? Y poner en práctica. Existen enfoques lo que se denomina en inglés el learning by explaining, que lo hemos traducido como aprender explicando, que es esta noción de cuando yo comunico es cuando realmente aprendo, o aprender enseñando. Esta misma idea es con mis pares, sobre todo en cursos de educación superior, eso es factible
de implementar. La evaluación entre pares, la crítica entre pares, una crítica que tiene que ser constructiva, no necesariamente una crítica destructiva, y en eso hay que guiar mucho al alumno. Esta estrategia que les mencioné antes de los contenidos generados por estudiante, una forma de aprendizaje autodirigido, esto necesita establecer currículos flexibles, currículos que son posibles de negociar. Toda la noción de entornos personales de aprendizaje y de aprendizaje personalizado personalizable. Quiere decir que existen cuestiones muy palpables, muy visibles hoy en este sentido. Los dirigiría entonces a consultar los sitios de Peer-to-Peer University o todo el trabajo que se viene haciendo a nivel de los estudiantes aprendiendo en red de manera colaborativa entre pares, impulsados mucho por los MOOCs últimamente. Y quizás un ejemplo muy interesante es esa autoorganización ad hoc que hacen los propios estudiantes, que es el sitio de OpenStudy, que está muy relacionado a los cursos que se ofrecen en abierto de MIT, del Open Courseware, y por ejemplo utilizan OpenStudy como un espacio donde se juntan personas, identifican y dicen quién está siguiendo tal o cual curso, y ahí mismo comparten dificultades, se brindan apoyo, y estos son espacios autogenerados y autogestionados. Por último, quería ahondar sobre algunos aspectos ya de síntesis. ¿Qué significa entonces la transformación pedagógica? Hablábamos de los aspectos de transformación que ofrecen los REAS, que permiten un aumento de la interactividad de los contenidos, no solamente la manipulación, sino el aprendizaje, como decíamos, hay tipos de animaciones que pueden incluir algunos elementos de evaluación, en multiplicar los formatos, permitiendo adaptarse mejor a los estilos de aprendizaje, en garantizar esa accesibilidad de los contenidos, que sean utilizables y fáciles de usar, en presentar a los alumnos contenidos quizás que no muy tradicionalmente utilizamos, como entrevistas, el acceso a foros temáticos, a voces y distintas opiniones, ¿no? Que a veces no entran dentro de los propios espacios. En empoderar a los alumnos en la búsqueda y selección de otros recursos. Esta es una estrategia también interesante, porque los recursos están disponibles tanto para el profesor como los alumnos. Nuestra responsabilidad es quizás formarlos o ayudarlos a hacer una buena filtrado y clasificación y selección de cuáles son aquellos recursos de calidad, pero dejarles en manos de ellos, en algunos casos, la selección de estos. En flexibilidad, la abundancia permite el tema también de la personalización del aprendizaje, que flexibiliza itinerario, ¿no? Y permite quizás selecciones de recursos y de actividades. En empoderar a los alumnos en la generación de conocimientos, en expandir estos entornos del aula al mundo, si se quiere, en introducir muchos elementos de actualidad relacionados con la temática que se está abordando, en diversificar opiniones. Y hay un elemento interesante, en exponer y exponerse a la opinión y juicio a nivel social. Para aquellos que trabajan en el diseño de experiencias de aprendizaje, recordar este texto de Cale, que es de Opening Up Education, que cuando uno diseña experiencias de aprendizaje en entornos más abiertos, si se quiere, debe diseñar teniendo en cuenta varios elementos. Un diseño para el acceso, tengo que pensar en facilitar el acceso, cómo mis alumnos van a utilizar estos recursos, qué facilidad de uso tienen, un elemento de diseño para la gestión, qué nivel de autonomía tengo y control sobre estos recursos, no solo como profesor, sino como alumno, un diseño para la apropiación, un diseño que permita a estos recursos ser maleables, reutilizables, adaptables a las propias situaciones, un diseño para la participación, ya no estamos hablando de la relación profesor-alumno, sino profesor y alumnos en plural, y su relación entre ellos y su relación con el profesor. Un diseño para una experiencia, quizás esto, uno de las mejores metáforas también es el tema de diseño para la experiencia, con algo viene también de los desarrollos en diseño de objetos, fundamentalmente muchos de los productos Apple, es cuando se habla del diseño de una experiencia, que la experiencia sea agradable, que sea útil. Si uno hace que esta experiencia sea agradable, el aprendizaje puede ser mejor y más motivador. Y una experiencia fundamental para el aprendizaje. La gran abundancia también tiene ciertos riesgos, como la distracción, como la posibilidad de acceder a no tener la capacidad necesaria como para bien distinguir aquellos recursos que son correctos de los que no lo son. Entonces hay que pensar muy bien en esta situación de aprendizaje, de alguna manera muy abierta, pero con cierto grado de control, que el control garantice el aprendizaje. No se trata de un control sobre el comportamiento, sino un control sobre la garantía de un aprendizaje
Correcto. Simplemente dejarlos entonces con una última diapositiva sobre algunas hipótesis que surgieron de este gran proyecto que se denominó OPAL y que acuñó un poco el concepto de prácticas educativas abiertas, que sostiene que los READs y las prácticas educativas abiertas también son un desafío para el cambio. ¿Por qué? Porque según un gran trabajo de investigación que se hizo, sobre todo a nivel europeo, se dieron ciertos indicios todavía a probar, y en esto es una invitación a cada uno de los que participan en este grupo, a aportar evidencia a partir de sus propias experiencias, que el uso de recursos educativos abiertos mejora la calidad de la educación, tanto formal como no formal. Disculpen que se había puesto en negro la pantalla. Conduce a cambios en la pedagogía. Creo que de alguna manera hemos podido ilustrar de manera bastante concreta de cómo esto nos fuerza a repensar las situaciones de aprendizaje. Nos fuerza de una manera y nos brinda posibilidades, ¿cómo sería? Nos induce y nos permite pensar en nuevas posibilidades. Incrementa la participación de los estudiantes, modifica el proceso en general y el rol del docente, produce cambios en el enfoque en cómo abordamos el tema de la educación. También en los roles, como lo hemos visto, modifica el rol del estudiante de receptores pasivos a productores, activos, como dijimos al inicio. Y este es muy, muy importante de señalar, que es el que requieren nuevos modelos de educación y formación, que no solo se limitan a la pedagogía, sino también a los aspectos de evaluación y fundamentalmente de la organización de las instituciones. Y creo que ese es el gran desafío dentro del curso que os proponemos. La actividad 4 está muy orientada a este elemento de cambio de organización dentro de las instituciones, porque lo creemos fundamental también para poder cambiar las propias prácticas. Uno sin el otro no van. Así que les agradezco muchísimo. Aquí María, no sé si ha podido tomar nota de algunas preguntas que han ido surgiendo durante este proceso. Les pido disculpas por haberme extralimitado casi unos 10 minutos. Espero que la gente... Sé que esto hacerlo en línea puede llegar a ser un poco cansador si es muy extenso. En esta última diapositiva de agradecimiento, obviamente, de haber estado con nosotros, también les dejaré un momento así porque son las principales citas más teóricas que se han utilizado en esta presentación y que los invito a leer. Y esa es precisamente la primera pregunta que hacían los participantes sobre las referencias. Además de aquí colgaremos también la presentación desde el curso de la oportunidad, desde la página web de la oportunidad, con lo cual las tendréis disponibles para utilizarlas y consultar. Exactamente, ya estimamos que el día de mañana ya podremos pasarles el vínculo a la grabación. Esto es de agradecer un poco a Google, de alguna manera indirectamente, de la facilidad con que se pueden hacer este tipo de eventos y de poder registrarlos y poder ponerlos a disponibilidad para poder revisionar cuando se desee y se pueda. Entonces, algunos comentarios, algunos comentarios, bueno, sobre el término de curator, confirman que se dice curador. Preguntan también si conocemos de alguna evaluación que se haya realizado sobre el uso de los textos abiertos de la UOC. Vamos a pasar, quizás, vamos a volver aquí para que salgamos en la imagen. Hay algunas informaciones estadísticas sobre utilización del repositorio 2, que se denomina aquí, de la UOC. Sí, hay algún elemento, no lo tengo presente en este momento pero es más información de tipo estadístico de utilización. Quizás aclararle a esta persona que la política de publicación de lo que nos denominamos aquí autoría o de recursos educativos abiertos con licencias Creative Commons relativamente reciente, los invito a ir al sitio web del proyecto. Allí existe un compendium de prácticas y dentro de este compendium está explicado un poco el proceso que hemos llevado adelante y hasta el diseño de una política clara sobre la publicación de recursos educativos abiertos dentro de la casa. Pero, a ver, conclusiones definitivas seguro que no conozco, pero tampoco creo que haya. Simplemente decir quizás estadísticas sobre temas de uso y de reutilización. Ese es uno de los aspectos quizás más difíciles de seguir, es cómo
el recurso es reutilizado, adaptado. Sería maravilloso poder contar con esa información. No es tan simple. Hay que crear sistemas que faciliten esto y hay que contar con personas que estén dispuestas a reutilizar, adaptar y comunicarlo a quien ha sido el autor original. Internamente dentro de la casa sí estamos reutilizando materiales propios de otros programas que no son útiles a un tipo de programas, pero que necesitan adaptación. Esto sí ha facilitado bastante todo el proceso que anteriormente no estaba previsto de esta manera. ¿Alguna otra pregunta? Luego han surgido diversos comentarios. Sí, por ejemplo, que comenta un participante, es tanta información que Web 2.0 ha sido rebasada y habla de la Web 3.0 a implementar mediante redes semánticas. Sí, un pequeño comentario. Perfecto, exactamente. Todo este elemento de la Web 2, a ver, yo no diría que está... No sé si el concepto de repasado lo interpretamos de la misma manera, pero lo que diría es que sigue, para mí está muy vigente porque lo utilizo, estos conceptos de Web 2 siguen siendo muy útiles en las situaciones de aprendizaje que al menos estoy empleando dentro de mis asignaturas. Pero sí, claro, la Web 3 y esta web semántica, mediante este tagueo, está en expansión y nos está facilitando muchísimo, muchísimo la vida. Justamente hoy comentaba con uno de los colegas de una herramienta de autor de recursos educativos abiertos que es OER Commons, es oercommons.org. Tiene una aplicación que se llama OpenAuthor y consta de 3 elementos. Un elemento de autoría de contenidos en formato multimedia, integra muy bien el texto, pero también los elementos de incrustación, de elementos multimedias existentes en la red. Un segundo paso, que es este paso interesante, que es el de clasificación de acuerdo a estándares americanos, en este caso, pero que podrían ser adaptados a nivel local, y tags o etiquetas, que de alguna manera ayudan a los motores de búsqueda a encontrar esta cosa de manera más semántica. Y un tercer elemento que es el de las licencias. Así que sí, la web semántica de alguna manera también se está introduciendo en las propias metodologías y procesos de producción de recursos y recursos educativos abiertos, como una etapa segunda. ¿Algún otro elemento? Destacar. Puede ser comentario, no necesariamente pregunta. Un comentario reciente decía, existen datos estadísticos de uso que miden empresas exprofeso. Decía, pero ahora mismo no sé. Y después... Bueno, es un comentario que nos dice que existen empresas que quizás estén llevando esto digamos, más de cerca. Y por otra parte, una participante del curso comentaba sobre la importancia de la creatividad que fomentan los REA y comentó también la experiencia de trabajar a través de Wiki con los compañeros ahora que ya han desarrollado la primera actividad y que fue muy enriquecedora. Nos da mucho gusto. Siempre que hay que no, la primera vez hay que hacerlo siempre, digo, porque para después poder criticar primero hay que hacerlo. Así que hay mucha gente que se está animando dentro del curso hacer cosas, quizás alguien ya tiene experiencias previas, pero lo importante es esto, lo que hablábamos del paragogy, es que existan los pares que no necesariamente están al mismo nivel, sino que entre ellos pueden ayudarse unos con otros. Y se están dando casos interesantes de redes, que es un poco la intención también del curso, de redes de personas que se asisten unos con otros. Comentan también que el movimiento REA es un camino, no un punto de llegada. Y preguntan si alguna institución que haya liberado en su experiencia completa construcción de política, implementación, seguimiento y evaluación de uso de REA y PREA. Existen distintas instituciones que han aplicado políticas a distinto nivel. Como en el caso nuestro, es a nivel de los recursos, pero quizás la respuesta más positiva que podría dar aquí es que es un campo que está en exploración, es un campo en desarrollo, como decían allí. No es un punto de llegada, sino es un camino, creo, anotando, digamos, haciendo el vínculo con el comentario anterior. Entiendo que es un espacio para que cada una de las instituciones vea cómo mejor puede situarse dentro de esto y cómo sacar el mayor provecho de este tema de los recursos educativos abiertos. Que en algunas de las instituciones lo que supone también es la mejora de la práctica docente, porque obliga al propio equipo docente a repensarse no solo en relación a sus alumnos, sino en relación a sus colegas, pero en relación también a colegas de otras instituciones. Y a trabajar de manera colaborativa, no es un elemento de pura competitividad, sino de manera de colaboración.
con el resto. Este ejemplo que les daba de los libros del Open Text es una manera de hacerlo. Es una manera de colaborar con colegas de mi misma disciplina y quizás al mismo nivel en carreras similares en distintas instituciones y en distintos países, colaborar con nuestras propias experiencias en la producción de un material educativo útil, de base, que después también tenga la flexibilidad de ser adaptado a las necesidades locales. Respecto a la presentación en sí que estamos ahora mismo desarrollando, comentar que para los participantes del curso la podréis tener disponible desde el Cursex, desde la plataforma del curso. Y para los que no sois participantes de este curso, la tendréis disponible desde la página web del proyecto Oportunidad, que compartiré en unos segundos desde el chat. Allí colgaremos, porque en realidad esto está siendo grabado en un video de YouTube, como lo están viendo ustedes, y quedará grabado, y incrustaremos el vídeo ahí directamente. Con lo cual los invitamos a visitar a quienes están con nosotros en este momento, que no forman parte del curso, a visitar y ver un poco qué estamos realizando y las posibilidades que brindamos. Porque este curso, además, está por primera vez, todos los recursos estarán allí disponibles en abierto para que puedan ser reimplementado el curso como tal o de manera adaptada a las necesidades propias y a las limitaciones propias de cada una de las instituciones y de las personas interesadas. ¿Algún otro elemento a destacar? Es que esta pregunta entiendo que va relacionada con el curso, con lo cual podremos tratarla así en otro momento. Si es alguna muy específica dentro del curso, sí preferiríamos que el propio tutor se encargue de responder. ¿Sobrevivirán las IES que no utilicen REA y PREA? Si sobrevivirán las instituciones de educación superior que no utilicen REA y PREA. Yo creo que sí, pero la idea del movimiento libre, a ver, al menos como lo entiendo personalmente, es buscar no necesariamente concentrar y eliminar competencias, sino el poder trabajar y producir. Por eso creo que es tan importante la utilización de recursos, como mencionábamos, existentes como la propia producción. Porque creemos que el conocimiento no reside en un lugar, siempre un conocimiento también traduce una tradición, una experiencia, aspectos locales. Es necesario y creo que las identidades, ya sea por país, ya por instituciones o por programas, también deben manifestarse. Creo que hay un aspecto de creación de REA para disponer y enriquecer al resto también que es necesaria. ¿Podrías comentarnos un poco sobre la posible relación conocimiento libre, software libre, REA y PREA? Conocimiento libre, software libre. Bueno, en otra presentación había realizado un poco un recorrido de cómo se llegaba al tema de los recursos educativos abiertos. La comunidad de código abierto ha sido muy inspiradora en este sentido de los recursos educativos abiertos, pero tanto es la comunidad de código abierto o open source como toda la tradición de trabajo previa que se hizo en torno a los objetos de aprendizaje, los learning objects. Así que sí que creo que hay una relación muy directa. El impacto fuerte, creo, futuro, si me preguntan, creo que tiene que ver ahora con el tema de investigación. Creo que estoy dirigiéndome fundamentalmente a un público que es profesor y en general quienes somos profesores también tenemos una tarea de investigación. Hay un fuerte movimiento actual en el tema de trabajar el tema de investigación en abierto. ¿Qué quiere decir esto? Publicar en abierto, o sea, liberar el acceso, traspasar este intermediario que significan a veces ciertas organizaciones que cargan muchísimo, que es muy costosa para las instituciones de sostener suscripciones a revistas y que la producción del conocimiento que se haga desde las propias universidades esté de acceso libre. Y hay un segundo elemento que considero importante, quizás lo estoy pensando desde las propias necesidades del campo en el que pertenezco, que tiene que ver con la educación, que es el de publicar además no solo los resultados de investigación, sino también lo que se llama el raw data, la colección de datos brutos, digamos, que permitiría compartir no solo resultados, sino también contar con mucha información para contribuir a este fenómeno actual que se está llamando del Big Data, de tener grandes cantidades de información para poder también retrabajarla en función de nuevas hipótesis.
Simplemente digo, si trabajamos sobre satisfacción de los estudiantes en el uso de tal y tal cosa, que yo pueda contar con la información de base para poder retrabajarla en función de mis hipótesis, también información de otros investigadores que han hecho cosas similares en otros lugares, de la significación de resultados de investigación muy superiores, son muy superiores, con lo cual es no solo resultados de investigación, sino también este tipo de elementos. Y el trabajar también de manera más abierta en investigación, abriéndonos a formar equipos de trabajo. Aquí Vladimir desde el TEC de Monterrey, que nos está dando también soporte en todo esto, me anuncia que tenemos 2 minutos. Decirles solamente esto, que les agradecemos muchísimo el haber estado, que esperemos haber aportado ciertas ideas sobre cómo hacer uso significativo y pedagógico de los recursos educativos abiertos, que les haya resultado un poco divertido también el pasar este momento agradable entre todos. En todo caso, por nuestra parte ha sido un gusto hacerlo. Esperemos haber aportado algo. A quienes estén en el curso, pedirles que sigan, que no se desanimen. Sabemos que es un curso exigente, pero la idea es que salgan de este curso con elementos útiles para vuestra propia enseñanza, con reflexión sobre la práctica, pero también con elementos concretos de modificaciones reales que se desean implementar a nivel de vuestro programa, de vuestra asignatura y de vuestra institución. A quienes no, invitarlos a visitarnos y conocernos un poco más dentro del proyecto Oportunidad, que todavía tiene una vigencia y que después que este proyecto termine también todo el material quedará disponible y que puede ser reutilizado a gusto y adaptado a necesidades. Así que nos despedimos desde aquí, muchísimas gracias y bueno, hasta cualquier momento.